En este caso vamos a hacer un programa donde se lea y se imprima un arreglo, pero no en el método principal, sino a través de dos funciones. Para esto debemos contemplar que un arreglo siempre tiene el número de elementos que vamos a ocupar para guardar el contenido y el arreglo en sí. Entonces lo que vamos a hacer es poner ya sea el número de elementos y nuestro arreglo. En esta situación pues va a tener 100 cavidades nuestro arreglo, que es de tipo numérico, es de tipo entero. Después de esto nosotros vamos a crear la primera función. La primera función lo que va a retornar, además de leer el arreglo, es los elementos que ocupamos para guardar los números dentro de él. Como va a ser int, va a retornar el número entero. Entonces vamos a ponerle que es leer. Aquí lo único que vamos a mandarle como parámetro pues es nuestro arreglo array. Como ya dijimos, aquí va a haber un caso diferente. Primero, el entero lo necesitamos declarar fuera del for, ¿vale? Que simplemente va a ser un i. Y después vamos a declarar el for, inicializando aquí que i valga 0. Y aquí i va a ser más, pero aquí en este caso no podemos decir que, por ejemplo, i sea menor, como siempre iteramos, para leer o para mostrar, que por ejemplo ln, ¿no? Porque para empezar no está aquí el parámetro, ni tampoco sabemos cuántos elementos vamos a ocupar del arreglo para llenarlo. Podemos meterle 5, 10, 20 números. Entonces la condición, mientras esta condición se haga, el for y el i va a seguir incrementando. Es que cuando nosotros en el array, en la posición i, que es cuantos números nosotros queramos meterle, sea diferente de 0, pero i menos 1 sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque mientras nuestro array almacene números que no sean 0, se va a seguir incrementando i y nosotros vamos a seguir guardando elementos. Pero cuando nuestro elemento en la posición i menos 1 almacene un 0, entonces va a parar nuestro arreglo de guardarse, o nuestro for. Esto se puede decir como i menor que ln. ¿Qué quiere decir? Que i siempre va a devolverse, o i siempre se va a guardar. Por ejemplo, se puede entender como i menos 1, como i menos 1, porque si los elementos fueran, por ejemplo, 6, pues 6 nunca va a poder ser, porque los arreglos siempre se guardan desde el 0, entonces sería del 0 al 5, y ahí hay 6 posiciones. Pues más o menos es lo que estamos haciendo en este array. Que el array, si nosotros ponemos, por ejemplo, 6 elementos, ya sabemos que llegaría del 0 al 7, pero nosotros le estamos diciendo que en el último elemento, para que no se viole, por así decirlo, esa condición, sería en el 6, pues entonces esté guardado cualquier número que no sea 0. De esta forma nosotros vamos a ir guardando, por ejemplo, como son de tipo entero, pues entonces ponemos array en la posición i, y lo que vamos a retornar finalmente cuando se termine esa condición, pues es i menos 1. i menos 1, ¿por qué? Porque en la posición, si nosotros solo lo dejáramos como i, lo que nos va a hacer es que el 0 lo va a guardar dentro del arreglo, y nosotros no queremos que se guarde dentro del arreglo el 0. Por eso ponemos i menos 1, precisamente porque si en el arreglo hubiera 9 elementos y en el número 9 está el 0, pues nosotros queremos, o hubiera más bien 10 elementos y en el número 9 está el 0, pues nosotros le decimos que sea del 0 al 8, que siguen siendo 9, pero sin contemplar el 0. Entonces ya estaría esta parte que es leer. Vamos a llevarlo acá. Aquí no hay necesidad, bueno, aquí tenemos que ponerle el tipo entero, aquí también, pero ya no hay necesidad de decir cómo se va a llamar el arreglo, simplemente que ahí hay un arreglo, es nuestro prototipo de esta función. Y para imprimirla es un void, no vamos a devolver ningún número, sino más bien vamos a imprimir. Entonces vamos a llamarle imprimir
Y lo primero que necesitamos hacer es que en esta función de int, pues elem nos sirve para poder guardar precisamente ese i-1, es la cantidad de elementos ahora sí. Entonces nosotros vamos a decir que leer sea igual a array, y pues ya tendríamos la cantidad de elementos que vamos a ocuparlo en imprimir. Ahora sí, vamos a mandar a llamar a elem y a int array, vale. Vamos a hacer el prototipo de nuestra función aquí. Y bueno, aquí ya no es necesario hacer esto, ni tampoco hacer, bueno, cómo se va a llamar el nombre, ¿no? Aquí vamos a hacer el for como siempre, que es inicializando la i desde dentro, int in es igual a 0, mientras i sea menor que el número de elementos que nosotros utilizamos, pues entonces evidentemente i se va a ir incrementando, ¿no? Ya una vez hecho esto, nosotros le vamos a decir print f, y esto aquí, le vamos a decir arreglo en la posición, ¿vale? Y vamos a ponerle la posición del arreglo que guarda tal elemento, ¿no? Aquí sería así, y ponemos que sea i más 1, porque si no nos va a decir posición 0, y el array en la posición i. Pero si nosotros lo dejamos solo así, nuestros arreglos van a salir pegados. Entonces necesitamos hacer un salto de línea con puchar esta secuencia de escape, y ya nada más mandaríamos a llamar a nuestra función aquí arriba. No nos interesa saber qué tipo de variables, de qué tipo de datos son, porque ya lo hicimos. Y finalmente sería leerlo de esta forma. Ya está el programa, ya lo lee, y ahora vamos a ejecutarlo. Aquí también no es necesario poner los corchetes, simplemente el nombre del array. Aquí i más 1, una coma, ya estaría. Por ejemplo, queremos guardar del 2 al 5, ¿no? Aquí va a seguir guardando los elementos que nosotros le digamos, pero cuando yo ponga el 0, inmediatamente va a parar y me va a dar del 1 al 4, que en realidad es del 0 al 3, pero nosotros le estamos incrementando porque pues obviamente no queremos que sea en la posición 0. Pero lo que está haciendo aquí es entregarnos valores o el arreglo del 0 al 3. Aquí lo que hizo es que en el arreglo, cuando hubiera un 0, que sería en la posición 4, no lo contemple, sino entonces hasta 1 antes, que contemple simplemente 1 antes. Y aquí que nos retorne igual lo mismo, 1 antes de que se guardó el 0 en el arreglo, y ya estaríamos leyendo y guardando nuestro arreglo en las posiciones que nosotros ocupamos.